Somos estudiantes de pregrado en Psicología de la Universidad Católica Silva Enríquez y nos encontramos cursando el tercer año de la carrera. Este video es realizado para la Cátedra de Psicología Analítica a cargo de la profesora Paula Riquelme. Nuestros nombres son Paula Cortés, Javiera Rivas, Michelle Rodríguez y Valentina Rojas. En el presente video se busca señalar los principales conceptos que utiliza Freud con respecto a la sexualidad infantil y el autoerotismo, además de la utilización de conceptos que son claves para comprender esta noción, tales como amnesia histérica, pulsión sexual, pulsión parcial, zona erógena, entre otras. Para finalidad de se realizó una revisión bibliográfica a las obras de Freud, específicamente Sexualidad infantil e Introducción al narcisismo, y al Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontaris. Cabe destacar que ambos conceptos Freud los utiliza en el contexto de investigación ante la existencia de pulsiones sexuales presentes desde la infancia, tema que en su época era tabú o más bien se trataba solo como casos excepcionales. Luego de aclarado esto, vamos a comenzar primero contextualizando los conceptos que utilizaremos para luego dar paso a su respectiva explicación, para después explicitar la relación e importancia de los conceptos en el proceso de entendimiento del psicoanálisis. Los conceptos que se abordarán en el siguiente video son sexualidad infantil y autoerotismo. Sigmund Freud es el que los desarrolló en mayor profundidad en sus 3 ensayos de la teoría sexual, escritos entre 1901 y 1905. Para contextualizar, es necesario mencionar que Freud, durante estos años, se dedicaba de lleno a estudiar a pacientes histéricas, y es entonces en este periodo en donde se percata que la sintomatología presentada por las pacientes se remitía a la etapa infantil. Esto lo lleva a plantearse la existencia de una amnesia infantil, la cual posee como base el papel de la sexualidad, al igual que en la amnesia de la histeria. En base a esta concepción, Freud comienza a estudiar la sexualidad infantil, dejando de lado la concepción que se tenía hasta ese entonces respecto a la sexualidad. No la veía solo como actividades y placer dependientes del funcionamiento del aparato genital, sino más bien como toda una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia, que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental, y que se encuentran también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. Entonces, Freud rompe con uno de los temas tabú dentro de la época, incorporando la existencia de pulsiones sexuales durante la infancia y no como algo que solo tiene origen en casos excepcionales o la pubertad. Para explicar la sexualidad infantil, el autor se basa en el modelo del chupeteo, el cual es la acción presente en el lactante, pero que se puede desarrollar en la primera infancia o incluso durante toda la vida. Este acto consiste en la succión por la zona erógena de la boca y se considera autoerótica cuando su finalidad es conseguir placer y no el alimento, acompañándolo con una pulsión de presión. Freud planteó 3 características fundamentales que caracterizan a la sexualidad infantil, las cuales se ejemplifican con el acto del chupeteo. La primera consiste en que nace apuntalándose de las funciones corporales importantes para la vida y luego se divorcia de estas. Freud señala que el chupeteo en primera instancia tiene funciones que van enfocadas a la conservación de la vida, como por ejemplo la alimentación. Luego, los niños se separan de esta finalidad por obtener los requerimientos básicos para la supervivencia, dándose cuando el acto de amamantar ya no corresponde a la función de adquirir alimento. Esta separación da paso a la segunda característica, la cual Freud denominará como autoerotismo. La segunda característica consiste en que la sexualidad infantil es autoerótica, en tanto no conoce a un objeto sexual. Finalmente, la tercera es que su meta sexual se encuentra bajo el imperio de la zona erógena. El autoerotismo consiste en que la pulsión está dirigida al propio cuerpo a través de las propias zonas erógenas, en donde encuentra satisfacción.
Las pulsiones, así como las zonas erógenas, pueden ser satisfechas cada una por su cuenta sin que exista una organización en conjunto. En base a esto, Freud, en los 3 ensayos de la teoría sexual, expone que el autoerotismo es una excitación sexual que nace y se satisface en el mismo lugar de manera aislada. A estas pulsiones las denomina como pulsiones parciales, ya que se pueden dar independientemente de las zonas erógenas. Algunas de estas pulsiones son del placer de ver, exhibir y crueldad. Esta disposición Freud la considera como perversa polimorfa. Perversa porque la satisfacción sexual no tiene que ver con la reproducción y polimorfa porque puede tomar varias formas. En relación al autoerotismo, Freud señala en su escrito de la Introducción al Narcisismo una pregunta que será clave para entender la investidura de la libido. El autor se pregunta, ¿qué relación guarda el narcisismo, de que ahora tratamos, con el autoerotismo, que hemos descrito como un estado temprano de la libido? A lo que responde, es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales. Por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para que el narcisismo se constituya. En conclusión, los estudios realizados por Freud rompieron el paradigma de la época, ya que la incorporación de la existencia de pulsiones sexuales, aparte de ser asociadas a la pubertad, también lo fueron para la infancia. Como se mencionó durante la presentación, la sexualidad infantil se basa en el modelo del chupeteo, el cual es la acción que el lactante desarrolla en la primera infancia. Su zona erógena corresponde a la boca y se le considera autoerótica cuando su propósito se centra en solo obtener placer. Con este acto, el autor se planteó 3 características fundamentales de sexualidad infantil. La primera es que nace apuntalándose de las funciones corporales importantes para la vida y luego se divorcia de estas. La segunda es que es autoerótica y la tercera consiste en que su meta sexual se encuentra bajo el imperio de la zona erógena. Freud, en su obra 3 ensayos de la teoría sexual, continuó con su teoría de la sexualidad infantil, donde una de las 3 características fundamentales que la componen se basa en que sea autoerótica. De ahí que la idea freudiana del autoerotismo consiste en una excitación sexual que nace y se satisface de manera aislada, y que necesita del contacto directo con la zona erógena para que la pulsión sea dirigida al propio cuerpo. Finalmente, la presencia de una sexualidad infantil permitió a Freud comprender en los siguientes escritos, como Introducción al Narcisismo, señalar la existencia de un narcisismo primario y secundario, en donde el papel del autoerotismo se podría considerar como el primer acercamiento para la constitución del yo.